venimos a depositar. La ofrenda, Señor, que tú has puesto en nuestro corazón agradecido, que es para el sustento de esta tu casa y para compartir a aquellos que no tienen. Gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos y aquellos que no pudieron, Señor, sea usted abriéndoles las puertas, Señor, de un empleo para que también con gozo y alegría se acerquen delante de ti a dar un poquito de lo mucho que tú lo das. En el nombre de Jesús oramos, Padre, con acción de gracias. Amén. Amén. Vamos a orar por el portador de la palabra de esta mañana. Ya estaba escrita en esta mañana en el corazón del Señor que el siervo venía con su palabra en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesucristo, como iglesia, Señor, como el cuerpo de Cristo, presentamos, Señor, aquí tu siervo, Señor, tu siervo Rodrigo, Señor. Gracias por escogerlo, Señor, a este vaso, Señor, para traer tu palabra que hayas hablado a su corazón, has ministrado ya su vida, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque eres tú el que va a hablar a través de su boca, Señor. Úsalo poderosamente, Señor, para que tu casa, Señor, sea edificada con tu santa y poderosa palabra, Señor. Esa palabra que no retornará a ti vacía, Señor, sino que hará la obra para la cual es enviada. Y sobre todo, Señor, nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, unidos en el amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, recibamos esta palabra para como iglesia ponerla por obra, mi Señor. En el nombre de Jesús oramos, Padre, con acción de gracias. Amén. Amén. Ana, gracias. Mis amados hermanos, sean cada uno de ustedes muy bendecidos. Les voy a pedir el favor a los niños pequeñitos que vayan a sus clases y a todos los jóvenes también. Igualmente bendecimos a todos los que nos ven y nos verán a través de las redes sociales. Nuestra oración esta mañana era que Dios usara de una forma especial a la persona que iba a leer la palabra, a la persona que iba a dirigir, y que usara de una forma especial al grupo de alabanza, al grupo de oración, para que los aires fueran limpios. Y yo en este momento lo creo así. Yo creo que los cielos están abiertos para que usted y yo en esta mañana recibamos la palabra de Dios. Es para mí un privilegio ser el portador de la palabra, a ser escogido por Dios en esta mañana. Y vamos a predicar. Yo te invito a que estés de pie si no hay nada que te lo impida. Vamos a ver si ustedes saben de qué voy a predicar. Es un personaje bíblico, se encuentra en el Antiguo Testamento, es mujer, estaba casado con un rey. Esther, ¿quién da más? ¿Quién da más? Dice la Biblia que nunca pudo tener hijos. No. Y dice que menospreció a su esposo, que menospreció al rey, Mical. Así que vamos a 2 Samuel, capítulo 6, versículo del 12 al 16. Vamos a hablar de esta mujer, de esta princesa, porque poco conocemos acerca de ella. Pero esta noche vamos a que el Espíritu Santo nos lleve a conocer más de ella y las razones que tuvo para despreciar a su esposo. 2 Samuel, capítulo 6, versículo del 12 al 16. ¿Me escuchan bien? Y agradecido con Dios, con el grupo de alabanza, nuestra hermana Irene, les pedí el favor que cantaran esa alabanza, de que David danzaba, y le damos gracias por eso. 2 Samuel, capítulo 6, versículo del 12 al 16. ¿Lo tenemos? Amén. Y la palabra de Dios se lee así en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fue dado aviso al rey David, diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene. ¿A causa de qué? Del arca de Dios. Entonces David fue
y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían dado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y el 14 dice, y David danzaba con toda su fuerza delante de ¿quién? Delante de Jehová, y estaba David vestido con un éfod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. 16. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová y lo menospreció en su corazón. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Y lo menospreció en su corazón. El título del día de hoy es Del amor al desprecio. Del amor al desprecio. Pero si estudiamos los versículos, debemos de estudiarlo dentro del contexto. La Biblia nos deja saber que hubo una guerra, o siempre hubo una guerra en aquel tiempo, entre los filisteos y el pueblo de Israel. Pero una de esas batallas, cuando el pueblo de Israel fue a una de las batallas contra los filisteos, dice que los filisteos en ese día mataron a 30,000 hombres de los hebreos. Y tomaron el arca y se la llevaron, y la arca estuvo cautiva en los filisteos durante ¿qué? 7 meses. Y ellos la regresaron, no porque ellos fueran buenos, ellos la regresaron porque Dios hizo estragos y mortandad en los filisteos. Ellos regresan el arca y dice que fue a parar acá, a casa de Abinadab. Y durante 20 años el arca de Dios estuvo allí, en aquella casa. Y Saúl estuvo reinando, pero Saúl nunca se preocupó por mandar a traer el arca de Dios. Mas, sin embargo, la Biblia nos dice que cuando David fue elegido como rey, la primera cosa que David pensó fue ¿qué? En traer el arca de Dios, que representa la misma presencia de Dios. Y dice, cuando la manda a traer, no la hicieron de una forma adecuada, porque montaron el arca ¿qué? En un carruaje. Y dice que en algún momento el arca fue a caer, le estoy resumiendo porque ya eso creo que lo sabemos, en un momento el arca fue a caer al piso, y dice que un hombre llamado Usa extendió sus manos para que no cayera. Y dice que Papá Dios lo mató en el instante. Y David dijo, ¿ahora qué voy a hacer? O sea, ¿cómo voy a traer el arca de Dios? Entonces lo mandan ¿a qué? A casa de Obed-edom. Quiere decir que la primera vez que David intentó traer el arca de Dios a la ciudad de David, que es la misma Jerusalén, fracasó. Porque no lo hizo de una forma adecuada. Pero qué bonito cuando cometemos errores, pero podemos ir a la palabra para que Él nos corrija. Y en el segundo intento, entonces, lo hacen de la forma adecuada. ¿Y cuál es la forma adecuada? Que no debería ir en carruajes ni animales, sino que debería ir cargada ¿por quién? Por los levitas, en los hombros y con la vara de oro que cruzaba toda el arca. Y dice que cuando lo están trayendo, dice que todo el pueblo estaba alegre, contento, dice que danzaban. Y dice que cada vez que el arca o que los levitas daban 6 pasos, dice que paraban y ofrecían sacrificios a Papá Dios. Y daban 6 pasos más, y dice que paraban y ofrecían sacrificios a Papá Dios. Cada 6 pasos. Uno dirá, wow, tanta repetición. ¿Sabe lo que eso nos enseña? Nos enseña que la oración debe ser continua. Porque lo estaban haciendo ¿por qué? Para adorar a Dios. No basta con que vengamos los martes, los viernes y los domingos a adorar a Dios. La adoración es un proceso continuo. Y había tremendo padre, tremenda celebración, tremendo rumbón, porque traía la presencia de Dios a Jerusalén, a la ciudad de David. Pero dice la Biblia que el pueblo estaba gozoso, estaba contento, pero dice que David ¿qué? Danzaba ante la misma presencia de Dios, y que una mujer que estaba en una ventana lo miró y lo menospreció. Por eso el título del día de hoy es ¿qué? Del amor al desprecio. Pero veamos qué dice la Biblia acerca de esta mujer, acerca de Mical. La Biblia nos presenta 9 versículos, solamente 9 versículos, hablando acerca de esta mujer.
Y el primero lo encontramos en 1 Samuel 14:49, para los que toman nota. 1 Samuel 14:49, ¿lo tienen en su pantalla? Oh, sí, porque la mía está apagada. Creo que esta parte no pagó la luz. Hay que pagarla con eso, pero usted la tiene. 1 Samuel 14:49 dice: y los hijos de Saúl fueron Jonatán, Isud y Malquisúa. Y los nombres de sus 2 hijas eran ¿qué? El de la mayor, Merá, y el de la menor, Mical. O sea, la Biblia nos deja saber que Saúl tenía ¿qué? 5 hijos, 3 hijos varones y 2 mujeres, que la mayor se llamaba Merá y que la hija menor se llamaba ¿qué? Mical. Recordemos que durante 40 días hubo un tiempo que un hombre llamado Goliat, gigante Goliat, se paraba en el medio del valle a desafiar al pueblo de Israel. Durante 40 días. Pero a los 40 días apareció ¿qué? Un pastor de ovejas llamado David. Y David dijo, espera un momentico, pero ¿quién es este hombre? ¿Quién es este incircunciso para que venga a hablar así de papá Dios? ¿Quién es este incircunciso para que venga a desafiar al escuadrón del Dios viviente? ¿Qué es lo que le van a dar al que lo derrote? Preguntó David. Le dijeron, bueno, le van a dar 3 cosas. Primero, le van a dar una buena cantidad de dinero. Segundo, no va a tener que volver a pagar tasas en su vida. Y tercero, le van a dar la hija del rey, la mayor, Merá, como esposa. La Biblia nos deja saber que David fue a batalla contra Goliat y lo venció. Como premio, Saúl estaba contento. Saúl estaba ¿qué? Dichoso. Porque recuerde que dice la Biblia que cuando Goliat desafió todo Israel, el pueblo de Dios tenía miedo. El ejército tenía miedo, inclusive hasta Saúl se tenía miedo. Pues ahora, cuando David lo derrota, el corazón de Saúl está contento, gozoso y dichoso, porque lo libró de tremendo problema. Y como premio lo pone ¿qué? Al frente del ejército, de hombres de guerra, lo puso al frente de ellos. 1 Samuel 18, 7 y 8. Perdón. 1 Samuel 18, 7 y 8 dice: y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y el 8 dice: y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó ese dicho y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1000. No falta simplemente que les dé mi reino. A partir de ese momento dice la Biblia que Saúl no miró con agrado a David, porque sintió ¿qué? Celos de él, sintió enojo, sintió desprecio. 1 Samuel 18, 17 dice: entonces dijo Saúl a David: he aquí, yo te daré a mi hija mayor por mujer, con tal de que me seas hombre valiente y pelee las batallas de Jehová. Escuche bien. Mas Saúl decía: no será mi mano contra él, sino contra él la mano de los filisteos. David le está prometiendo a su hija mayor que se va a casar, pero no era para bendecirlo. ¿Era para qué? Para que en una de esas batallas que saliera David contra los filisteos, lo mataron. Y la Biblia dice que cuando llegó el tiempo de que Merá fuera entregada a David, ¿sabe lo que hizo Saúl? 1 Samuel 18, 19. 1 Samuel 18, 19. Y llegado el tiempo en que Merá, hija de Saúl, se había de dar a David, fue dada por mujer a Abiel Melojatita. Creo que va a tener que ir a estudiar hebreo. La Biblia no dice la razón por la cual le entregó, pero podemos deducir que era por qué. Por el enojo, por la ira, por el desprecio que él sentía hacia quién, hacia David, que hacia última hora se le entregó ¿qué? A otro hombre. Pero la Biblia dice también que sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan de bien. Porque 1 Samuel 18:20 dice, 1 Samuel 18:20, pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David. Y fue dicho a Saúl y le pareció bien a sus ojos. Mical es la única mujer que aparece en la Biblia enamorada y que amaba a su esposo. Esa era Mical. Quizás no sabíamos eso antes, pero esta mujer estaba enamorada de David y amaba a David. Cuando es el comentario
llegó donde Saúl, dice que lo miró con agrado, con buenos ojos. Pero miró con agrado, con buenos ojos, porque vio la oportunidad ¿qué? De mandar a matar a David. Dice la Biblia que Saúl le dijo que como premio o a cambio que se la diera a Mical como mujer, él debería ir a matar a 100 filisteos, lo cual en ese tiempo era ¿qué? Una misión suicida. De entrar al campamento a matar 100 filisteos y traer el prepucio de ellos. Pues dice la Biblia que David fue hasta el campamento y no solamente mató 100 de los filisteos, sino que mató 200. Y Saúl pensaba que él iba a morir en ese intento, en esa misión suicida. Pero David tuvo victoria. ¿Por qué? Porque Papá Dios estaba con él. Entonces le tocó, ya que obligado a cumplir y a hacer a Mical como esposa. Primera Samuel capítulo 18, 28 y 29. Primera Samuel capítulo 18, versículo 28 y 29. Pero Saúl viendo y considerando que Jehová estaba con David y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David y fue Saúl enemigo de David todos los días de su vida. Por celos, por odio, por rencor. ¿Por qué? Porque ya la presencia de Dios se había apartado de rey Saúl, pero estaba con David dándole la victoria. Y ahora para rematar, viene su hija y se enamora de él y lo ama. David se sintió mal que dijo, lo voy a matar. Pero ahora no lo voy a matar por medio de los filisteos. Ahora voy a dar orden de que lo maten. Cuando su hijo Jonathan se dio cuenta, se acercó a su padre y le dijo, padre, pero ¿cómo tú vas a hacer algo así? Si era injusto derramar sangre inocente. Recuerda aquel día, tú estabas presente cuando tú viste cómo David derrotó a ese gigante Goliat y tú estabas alegre, tú estabas contento, tú estabas gozoso. ¿Cómo tú vas a hacer cosas así? Vas a derramar sangre inocente. Y dice que esas palabras de Jonathan tocaron a Saúl. Y Saúl dijo y juró, vive Jehová que no lo mataré. Juró por Dios que no iba a matar a David, se lo prometió a su hijo. Pero primera Samuel, capítulo 19, 11 y 12. Primera Samuel, capítulo 19, 11 y 12 dice, Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que lo vigilasen y lo matasen a la mañana. Mas Mical, su mujer, avisó a David diciendo, si no salvas tu vida en esta noche, mañana serás muerto. Y escolgó Mical a David por una ventana y él se fue, huyó y escapó. Y en las citas bíblicas vemos tres cosas. La primera, Saúl se atrevió a darle una promesa a su hijo que nunca cumplió. Y Saúl se atrevió a jurar por Dios, vive Jehová, que no lo mataré. Juró por Dios en vano. Y también esa cita bíblica nos deja saber que Mical no simplemente amaba a David, que estaba enamorada de David, sino que lo protegió, que le salvó la vida. Y no solamente le salvó la vida, sino que lo ayudó a escapar, que se descolgara por una ventana. Y no solamente eso, traicionó la orden del rey. No le importó, tuviera que echar a su padre como enemigo. A partir de ese momento, mi amado hermano, David tuvo que salir, ¿qué? Corriendo y huyendo porque Saúl lo quería matar. La Biblia dice que David estuvo mucho tiempo en el desierto, en cuevas y tratando de levantar un ejército. Pero David se olvidó de Mical. Y pasa el tiempo, y cuando pasa el tiempo, ¿sabe lo que hizo Saúl? En venganza hacia David porque no lo podía matar. Primera Samuel 25, 44. Primera Samuel 25, 44 dice, porque Saúl había dado a su hija Mical, mujer de David, a Pati, hijo de Laís, que era de Caleb. Como Saúl no podía matar a David, entonces ¿qué hizo? En venganza entregó a su hija Mical y la casó con otro hombre, sin pensar en los sentimientos de ella, sin pensar que ella amaba a David.
¿Lo casó con quién? Con Palti, hijo de Lais, dice ahí. Pues cuando David escucha que Saúl entregó a Mical a otro hombre, entonces dice la Biblia que David escogió 2 mujeres para sí. Se casó con Abigail, y el otro nombre es Ahinoam, nunca lo he escuchado, pero ahí está la Biblia. Se casó con Abigail y con Ahinoam. Por favor, no le ponga ese nombre si tiene una hija. Ahinoam. Pasó el tiempo, y cuando pasa el tiempo, el rey Saúl muere. Cuando el rey Saúl muere, entonces se están preparando las 12 tribus de Israel. ¿Para qué? Para que venga a reinar ¿quién? David, el hombre conforme al corazón de Dios. Pero David puso una condición. Si ustedes quieren que yo sea el reino de las 12 tribus, David puso una condición. Segunda de Samuel, capítulo 3, versículos 14 y 16. Segunda de Samuel, capítulo 3, versículos 14 y 16. Después de esto envió David mensajeros a Isbosé, hijo de Saúl, diciendo, escuche bien, restitúyeme mi mujer Mical, la cual desposé conmigo por 100 prepucios de filisteos. Entonces Isbosé envió y se la quitó a su marido Patiel, hijo de Lais, y su marido fue con ella, siguiéndola y llorando hasta Bahurim, y le dijo a Ner, anda, vuélvete. Entonces él se volvió. ¿Qué pidió a cambio David? Que le regresaran a su esposa Mical, por la cual él había pagado un precio. Y fueron a la fuerza, ahora donde estaba viviendo con este hombre, dice que le arrancaron de ese hogar. Dice que este hombre llamado Paltiel, dice que se vino detrás de ellos, llorando, siguiéndolos. Hermano, dice la Biblia que este hombre estaba ¿qué? Llorando. Y lo estaba siguiendo a ver dónde iban a llevar a Mical. Pero Abner, que era el ejército, el comandante del ejército de Israel, ¿sabe lo que le dijo? Lo volteó a mirar y le dijo, oye, anda, devuélvete. O sea, o te devuelves o... Y dice que él se devolvió. Yo digo, mira lo bueno que es el Espíritu Santo, porque nos deja saber, dice que este hombre estaba ¿qué? Llorando. Y yo creo que ese versículo sería para las mujeres. Para que vean que nosotros los hombres también tenemos corazoncito, también tenemos sentimientos, también sufrimos. Así que por favor no nos hagan llorar. Pero dice la Biblia que este hombre estaba ¿qué? Llorando. La llevan de vuelta, pasa el tiempo, se reúne ya con quién? Y con el que ahora es ¿qué? El rey David. Y ahí es donde empieza lo del día de hoy. Estaban trayendo el arca a la ciudad de Jerusalén. David danzaba con todas sus fuerzas delante de Jehová, el pueblo estaba gozoso, el pueblo estaba contento. Todo eso lo encontramos en 2 Samuel 6, del 17 al 19. No está en la pantalla, pero para que usted tome nota. Y dice que el pueblo estaba en tremenda celebración cuando llega a la ciudad de David, que es la ciudad de Jerusalén. Dice que pusieron el arca, la presencia de Dios la pusieron ¿qué? En una tienda de campaña que habían preparado. Y dice que David ofreció ¿qué? Holocaustos a Papá Dios de agradecimiento. Y dice la Biblia que David bendijo a todo el pueblo y le dio de comer. Veamos qué es lo que sigue. Pero lo vamos a ver de una forma positiva, para que usted pueda entender. Segunda de Samuel, yo espero que usted tenga su Biblia, Segunda de Samuel, versículo 6 del 20 al 23. Perdón. Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 20 al 23. Leamos el 20. Volvió luego David para bendecir su casa. Y saliendo Mical a recibir a David, dijo, cuán honrado queda hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre ¿qué? Sin decoro un cualquiera. ¡Wow! La esposa de David salió a recibirlo. Pero no salió para recibirlo, oh, mi rey, mi amado, mi cielo, mi tesoro, mi capullo, mi hombre alfa. No, no. ¿Salió qué dice la Biblia? A criticarlo y a llamarle la atención. ¿Sabe lo que has hecho hoy? Has hecho el ridículo delante del pueblo y delante de mis siervas. ¡Wow, mi amada hermana! Algunas personas dicen que hasta la ropa interior se le veía
a David mientras danzaba, pero eso no es cierto, no, eso no dice la Biblia. La Biblia dice que David, cuando danzaba con todas sus fuerzas delante de Papá Dios, y estaba vestido ¿con qué? Con un traje efod lino. Eso quiere decir que, ¿sabe lo que ha hecho David? David se ha despojado de sus ropas reales como rey y estaba usando la túnica que usaban los siervos, que usaban los sacerdotes. Como símbolo que el único que había alabar y glorificar era Papá Dios. Has danzado delante de las criadas de los siervos como se descubre sin decoro un cualquiera. Versículo 21. Entonces David respondió a Mical: fue delante de Jehová quien me eligió en presencia de tu padre y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, ¿qué? Por tanto danzaré delante de Jehová. David le respondió: no, Mical, tú estás muy equivocada. Yo no estaba danzando para el pueblo, ni estaba danzando para crear. Yo estaba danzando delante de la misma presencia de Papá Dios. Delante de la misma presencia de Papá Dios. Hermano, la falta de comprensión de Mical la llevó a juzgar de una forma errónea o negativa la adoración genuina del rey David, de su esposo. Pero es que la Biblia dice en Proverbios 14:1, no está en su pantalla, pero usted se conoce el versículo, que la mujer sabía qué. No, pero dígalo fuerte, que la mujer sabía qué. Edifica su casa. ¿Estaba Mical edificando su casa? No, mi amado hermano. Una cosa es que te llama la atención a solas, y ella lo estaba haciendo ¿qué? Delante de las mismas criadas. Yo creo que en la oración de cada una de ustedes, mujeres que están casadas, esa debe ser una oración diaria. Señor, enséñame a ser esa mujer sabia que habla la Biblia. Y no solamente para mujeres, para los hombres, mi amado hermano. Pedirle a Dios que nos dé sabiduría. A veces cuando tengo que ir a hablar con mis hijos, en el trayecto que cojo el tren para ir a hablar con mis hijos, porque yo vivo aquí en Queens, yo vivo en el Bronx, ¿sabe lo que yo voy? En el tren orando al Papá Dios. Dios mío, dame sabiduría para saber hablar con mis hijos. Dame sabiduría para no usar palabras que lo puedan herir o lo puedan ofender. Necesitamos pedirle a Dios sabiduría, porque esta mujer Mical tenía ese espíritu ¿qué? De desprecio hacia su esposo y no estaba edificando su casa. Y David le dice en el versículo 22, Mical, y aún me haré más vil que esta vez, y seré más bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. David le está diciendo, mira Mical, si me tengo que humillar más ante Papá Dios, lo voy a hacer, porque aunque me vea mal ante tus ojos, seré honrado ante las criadas de las cuales tú has hablado. Mical, si me tengo que humillar más en el día de hoy ante Dios, lo voy a hacer, porque mi objetivo número 1 es agradar a Dios por encima de todas las cosas. Aleluya, por encima de todas las cosas. Aunque tú seas mi esposa, yo voy a adorar a Dios, yo voy a glorificar a Dios por encima de todas las cosas, de la enfermedad, de los problemas, de la tentación. Vamos a glorificar a Dios. Versículo 23, yo diría que uno de los versículos más tristes de la Biblia. Y Mical, hija de Saúl, ¿nunca qué? Nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Podemos ver dos cosas allí. La primera, la Biblia dice, escuche bien, la Biblia dice que Mical murió estéril sin siquiera darle un hijo al rey. Si Mical le hubiera dado un hijo al rey, ¿quién hubiera sido? El primogénito. En aquel tiempo, la falta de tener hijos se consideraba una maldición en el pueblo hebreo. En esa cultura se consideraba una maldición. ¿Por qué? Porque significaba que al no haber hijos, no había descendencia, y al no haber descendencia, no habían ¿qué? Herederos. Y se perdía el apellido. Número 2, escuche bien, los teólogos dicen, repito, los teólogos dicen, para que después no digan, no, el hermano Rodrigo dijo, no. Los teólogos dicen que quizás Mical nunca pudo tener hijos por esa actitud sarcástica y de desprecio que tuvo hacia ¿qué? Hacia la adoración genuina de David. Qué triste historia, hermano. Del amor al desprecio. Qué triste historia, qué triste final. Qué tristeza que una mujer
que realmente amaba a su esposo, quien lo protegió de la muerte, quien lo ayudó a escapar, quien no le importó traicionar la orden de su padre, el rey, ahora ya ha pasado, ¿qué? Del amor al desprecio. Del amor al desprecio. Levante la mano los que consideramos en esta mañana que la actitud de Mical fue negativa hacia David. Levante la mano sin miedo, ahí no hay ningún ventilador que le pueda tomar los dedos. Bueno, hay algunos aquí que no levantaron la mano, o sea que ellos están aceptando que la actitud de Mical fue la correcta de despreciar a su esposo. Pero hay que respetar eso. Lo tendré en cuenta en la reunión de ancianos para ponerlos en disciplina a todos los que no levantaron la mano. Hermano, claro. La actitud de Mical hacia su esposo de desprecio fue negativa. Pero sería fácil en esta mañana levantar nuestro dedo y hablar de Mical y acusarla. Pero yo le doy gracias a Dios que el Espíritu Santo en las últimas predicaciones ha usado a nuestro hermano Danilo para hablar acerca de qué, del juzgar injustamente. Y yo quiero pedirte un favor el día de hoy a ti, amado hermano, y a ti, amado oyente, que nos pongamos en un instante en el lugar de Mical. Sí, para que podamos, no para que la juzguemos ni la condenemos, sino para qué, para que le podamos entender por qué ella pasó del amor al desprecio. La cosa número 1 es, porque esta mujer tenía dolor en su corazón. Porque Mical tenía dolor en su corazón. Miren, ¿por qué no iba a tener dolor? Dolor porque su padre no la bendijo en su matrimonio. Su padre la usó ¿para qué? Para que el pueblo filisteo pudiera matar a David. Tenía dolor en su corazón porque el hombre que ella amaba, que lo libró de la muerte, que lo libró a escapar, que traicionó a su propio padre, se había ido y se había ¿qué? Olvidado de ella. Sentía dolor en su corazón porque fue obligada ¿a qué? A casarse con un hombre que ella no amaba, sin siquiera su opinión. Había dolor en su corazón porque la habían separado a la fuerza. Ahora ya estaba en otra relación, en otro matrimonio, vinieron a la fuerza y la arrancaron de ese hombre. Y ese hombre se quedó ¿qué? Llorando por ella. Y había dolor en su corazón porque cuando volvió a encontrarse con el rey David, ella no era la única, sino una más, porque ya el rey David tenía varias esposas. Yo te pregunto en esta mañana, ¿había motivo para que esta mujer sintiera dolor en su corazón? Sí, claro que sí. Y ese dolor que produjeron ¿qué? Heridas no sanadas, mi amado hermano. El dolor produce heridas no sanadas. Y las heridas no sanadas que producen desprecio. Por eso, cuando Mical vio a David que danzaba con todas las fuerzas delante de los ojos de Jehová, lo menospreció, porque ella no pudo entender que lo estaba haciendo, estaba adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y no lo pudo entender, ¿por qué? Porque en su corazón había dolor y por eso lo despreció. Ahora yo no la quiero justificar a ella, porque lo que hizo está equivocado. Pero yo te pregunto a ti, amado hermano, ¿alguna vez tú no has despreciado o menospreciado a alguna persona? Oh, yo no sé tú, o no sé allá alguien en su casa, pero yo sí muchas veces. Claro que sí. Definamos la palabra desprecio y la voy a definir bíblicamente. Si usted tiene dudas de que usted alguna vez ha sentido desprecio hacia una persona o un hermano, pues véase ahí, identifíquese ahí. Definamos la palabra desprecio bíblicamente. Falta de respeto. No darle el valor a una persona. Juzgarla erróneamente. Criticarla. Creerse mejor que los otros y tener un sentimiento de superioridad. Yo enseño mejor, yo predico mejor, yo soy el mejor, yo me he visto mejor, soy el mejor ujier, soy la mejor maestra. Y no solamente eso. Hay en la Biblia otros personajes que también sintieron desprecio hacia los demás. Y están allí para que usted y yo aprendamos. El primero lo encontramos en Génesis capítulo 4, cuando dice de qué, que Caín despreció a su hermano Abel. ¿Por qué? Porque la ofrenda de Abel le había agradado a Dios y la de él no. Y lo mató. En Génesis, está en su pantalla, Génesis capítulo 29, versículo 31. Génesis 29, 31 dice, y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Lea era menospreciada, pero ¿por quién? Por su esposo Jacob. Porque recuerda que Jacob amaba ¿a quién? A Raquel. Pero la obligaron a casarse ¿con quién? Con Lea.
y él la despreciaba. Miriam y Aarón, la Biblia nos deja saber que Miriam y Aarón criticaron de Moisés. ¿Cómo es posible que este hombre se haya casado con esa mujer cusita, esa mujer etíope? O sea, criticaron a Moisés y despreciaron a la esposa de él, que era etíope. Por esa razón dice la Biblia que Dios le mandó lepra, ¿a quién? A Miriam. Yo le doy gloria a Dios que cuando nosotros criticamos, despreciamos a alguien, no nos manda lepra, porque no, imagínate cómo estaríamos todos. ¿No? Gloria a Dios. Los hermanos de José despreciaron también, lo despreciaron a él. ¿Por qué? Por dos razones, porque era el preferido de su padre Jacob y porque Dios tenía trato especial con José a través de los sueños y fue vendido. La Biblia también nos dice que la familia de Coré y 250 personas murieron. ¿También por qué? Porque cuestionaron el liderazgo de Aarón y de Moisés. Y dicen que la tierra se abrió, se los tragó y otros 150,000 hombres más murieron, ¿qué? Calcinados. El objetivo de esta predicación no es hablar mal de Mical, sino de que usted y yo podamos aprender y apartarnos de ese espíritu de orgullo, de arrogancia, de desprecio que haya en nuestras vidas. Verdades espirituales. Te las voy a leer. O sea, hemos visto la historia de Mical, hemos visto la historia de desprecio de otros personajes. Veamos en qué aplica eso a nuestras vidas. Verdades espirituales. Número 1. Mical nos enseña que las heridas personales no nos dejan acercarnos a Dios con libertad y nos aleja de su presencia. Eso lo podemos ver en Hebreos 12:15. Hebreos 12:15. Mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Segunda verdad espiritual. Tus heridas son reales y tu dolor es válido, pero no puedes dejar que ese dolor sea mayor que tu búsqueda de Dios. Debemos perdonar. Debemos perdonar. Efesios 4, 31, 32. Efesios 4, 31, 32. Dice: quiten de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sé benignos unos con otros, misericordiosos. ¿Qué dice ahí? Perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Tercera verdad espiritual. No podemos dejar que la arrogancia o el desprecio hablen más que nuestra humildad. No podemos dejar que la arrogancia o el desprecio hable más fuerte que la humildad. Filipenses 2:3. No hagan nada por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo. O sea que eso de quítate tú para ponerme yo, no va a nuestras vidas. Sí, eso de la canción quítate tú para ponerme yo, no va a nuestras vidas. Número 4. El antídoto número 1 contra el desprecio es reflejar el carácter de Cristo en nuestras vidas. La cita de respaldo es Juan 3:30. Y Juan 3:30 dice, es necesario que Él crezca, pero que yo ¿qué? Que yo mengüe. ¿Sabe quién dijo esas palabras? Esa palabra la dijo Juan el Bautista. ¿Y sabe lo que Jesús dijo de Juan el Bautista? En Lucas, si no estoy mal, 7:28, no está ahí, pero para que tomen nota. En Lucas 7:28, Jesús dijo literalmente, de los nacidos de mujer, no hay otro profeta mayor que Juan el Bautista. Y el profeta mayor de todos los tiempos, dicho por quién? Por el Rey de Reyes, Señor de Señores, dicho por Jesús, dijo, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Es necesario que yo me humille, que yo me rebaje. ¿Para qué? Para que el carácter de Cristo
asome nuestras vidas, para que el fruto del Espíritu se exprese en nuestras vidas. Es necesario que yo mengue para que Cristo crezca en nuestras vidas. Verdad espiritual número 5. Podemos olvidarnos del título de este mensaje. Es más, no podemos olvidar de todo el mensaje en esta mañana. ¿Cuál es el título del mensaje? Del amor al desprecio. No podemos dar el lujo de eso, pero no podemos olvidar que hace más de 2000 años atrás, allá en la cruz de Calvario, alguien nos llevó del desprecio al amor. ¿Alguien nos llevó qué? Del desprecio al amor. Y si lo duda, mire lo que dice Isaías 53, 3, 5. Isaías 53, 3, 5 dice: despreciado, ¿de qué? Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. No podemos olvidar del mensaje del día de hoy, pero no olvidemos que allá en la cruz del Calvario, 2000 años atrás, Jesús tomó tu lugar y nos trajo del desprecio al amor. Nos trajo de nuevo a conectarnos en los brazos de nuestro Padre Celestial. Porque el sacrificio en la cruz del Calvario nos trajo ¿qué? El perdón de pecados, la salvación y la vida eterna. Vamos a orar, mis amados hermanos. Padre, te damos gracias. Gracias en esta mañana. Gracias por tu palabra. Gracias por hablarnos, Señor. Te pedimos perdón, Señor. Te pedimos perdón porque muchas veces reconocemos que nos hemos dejado llevar de ese espíritu de desprecio, Señor, de crítica, de no saber valorar a los demás. Perdón te pedimos en esta mañana cuando en nuestros propios pensamientos quizás hemos criticado a una hermana en la forma como te alaba o te glorifica, Señor. Te pedimos perdón por las veces que hemos herido, ofendido, despreciado a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos o inclusive a algún hermano en Cristo, Señor. Te pedimos perdón si quizás en el día de hoy, Señor, no hemos tenido el valor, Señor, de ir ante un hermano y pedirle perdón porque lo hemos herido y lo hemos ofendido. Perdónanos, Señor. Te pedimos perdón, Señor, por todas esas veces que hemos dejado que las heridas, que el dolor, Señor, enmudezcan nuestros labios, Señor, y que nos impidan levantar nuestras manos y alabar y glorificar tu nombre, Señor. Y que nos permitan, Señor, no nos dejen disfrutar de esos momentos sagrados contigo, Señor. Te pedimos perdón esta mañana por todas las veces que hemos despreciado a alguien, Señor. Pero sobre todo te pedimos perdón porque reconocemos que muchas veces te hemos despreciado a ti. Hemos dejado de leer tu palabra, por ver quizás telenovelas, por ver Netflix, hacer otras actividades, Señor. Perdón porque hemos tenido tiempo para orar y buscar de tu presencia, pero nos hemos descuidado, Señor. Te pedimos perdón por eso. Y te pedimos en esta mañana, Señor, que a cada uno de nosotros y todos los que nos ven a través de las redes sociales, Señor, que con tu ayuda de tu Espíritu Santo, Señor, tú nos ayudes a apartarnos de ese espíritu de desprecio y nos lleve, Señor, a manifestar en nuestras vidas tu amor y tu misericordia. En Cristo Jesús oramos y el pueblo agradecido de Dios dice amén y amén.